Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Buenas noches, Adrianita. Y se acabó el periodo. El segundo periodo de sesiones de la legislatura de la Cuarta transformación, Adriana. Y bueno, tenemos noticias y muchas noticias en este cierre de periodo ordinario de sesiones. ¿Sabe qué? Se aprobó una ley muy, pero muy importante. La ley que prohíbe el matrimonio infantil. Ahora no hay pretexto, no hay dispensas. Los chicos se pueden casar libremente hasta la mayoría de edad. Y también la Cámara de Diputados aprobó la ley de austeridad republicana, así que entérese lo que pasó esta semana. En el marco de los festejos del Día del Niño, la Cámara de Diputados dio luz verde para prohibir el matrimonio infantil en el país. Ahora solo falta que el presidente de la República promulgue el decreto para que se haga efectivo. Ningún menor de edad podrá contraer matrimonio, ni con permiso de padres, tutores, autoridades o jueces. El matrimonio infantil en México ya no será opción ni viable ni legal. Nunca más un matrimonio infantil aceptado por las leyes mexicanas. Nunca más un matrimonio infantil impulsado por la desigualdad y la falta de acceso a la educación. Nunca más un matrimonio infantil validado por los usos y costumbres. Y tal como lo comentó Néstor, también los diputados aprobaron la ley de austeridad republicana. Con 387 votos a favor y 33 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó crear la Ley de Austeridad Republicana, con la que se pondrá límite al gasto del gobierno federal. Se estipula que los poderes legislativo y judicial tomarán acciones necesarias para también ajustarse el cinturón. Los ahorros que se generen, el gobierno federal los destinará a programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o a los que determine el titular del Ejecutivo por decreto. Esta ley controlará sin temor alguno a todos los servidores públicos, con el ánimo de que su actuación sea más transparente, que no existan actos de carácter derrochador de este gobierno. También con esta ley se combate directamente la corrupción. Y la reforma educativa fue aprobada en lo general en el Senado de la República, pero no en lo particular, así que se prevé que este pendiente sea resuelto en el próximo periodo extraordinario. Proyecto del decreto no alcanzaron las 2/3 partes, se devuelve a la Cámara de Diputados con las modificaciones aprobadas y solamente lo aprobado por esta Asamblea. Por cerca de 6 horas, los senadores discutieron y debatieron la reforma educativa que pretendía sepultar para siempre la promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto. En la votación, en lo general, se alcanzó la mayoría calificada. Se cancela, sí, maestros, escúchenos bien, se cancela la Ley General del Servicio Profesional Docente. Se deroga también la ley del Instituto Nacional para la Evaluación en la Educación. Nunca más los maestros verán condicionada su permanencia laboral a la evaluación con exámenes universales y estandarizados que desconocían la diversidad regional. Pero al votar las reservas en lo particular, la reforma se vino abajo porque no se alcanzaron las 2/3 partes de la mayoría calificada, por lo que se tuvo que regresar a la Cámara de Diputados. Fueron 81 votos a favor, 39 en contra y 2 abstenciones de 122 senadores presentes. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola muchachos, qué gusto de saludarles. Concluido el periodo ordinario del Congreso de la Unión, finalmente fue aprobada la reforma al marco laboral del país, a la Ley Federal del Trabajo y distintos ordenamientos que también forman parte del ajuste laboral. El acuerdo más importante fue no haber incorporado los cambios que solicitó, sobre todo en su paso del diputados al Senado de la República, en su minuta,
el sector privado. En voz de la representación laboral estuvo bastante fuerte. Lo consideraron pues un retroceso importante en la relación equilibrada entre el sector privado y el sector obrero. De cualquier manera, hoy tendremos un nuevo sistema de justicia laboral, algo que no se tenía, porque los organismos de conciliación y arbitraje pasan en un curso de 3 años o pasarán a formar parte del Poder Judicial. Pero hay un cambio relevante en los sistemas de registro de sindicatos, de mayorías sindicales, de organizaciones que agrupan a sindicatos, etcétera, que también hará cambios importantes en la representación obrera en México. Se supone que va a haber un periodo extraordinario en el que se va a tratar el tema crucial que se dejó fuera porque no era parte de los compromisos del anexo 23 ni de la Organización Internacional del Trabajo, que es el de outsourcing. Y con ello se piensa que podrían esos 9 puntos del sector privado, más 4 puntos que ha puesto sobre la mesa el mismo sector obrero, como el recuperar la obligatoriedad de las cuotas sindicales, podrían ser incorporados en una nueva negociación en un sistema de parlamento abierto que pretende convocar la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores justo en este lapso de discusión que se dé entre lo que reste de mayo y junio. Probablemente la cita para el Parlamento abierto ocurra después de que pasen las elecciones intermedias en algunos estados, incluyendo el del Puebla y Baja California, y no coincida con el periodo extraordinario para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, ni tampoco la Guardia Nacional. Son temas un poco aparte. Se piensa que podría ser a finales de julio, la segunda semana de julio o principios de agosto. ¿Y sabe por qué? Yo pienso que en las condiciones actuales lo que necesitan es que primero se ratifique el Tratado de Libre Comercio en el Congreso con la reforma tal como está ahorita y que cumple con el anexo 23, a que exista algún pretexto por parte de los demócratas en el Congreso norteamericano, apoyados por poderosas sindicales de allá, para detener esa aprobación, argumentando los temas de injusticia laboral en México. ¿Ustedes cómo la ven? Yo pongo ese tema bajo la lupa desde las cámaras. Alicia, muchas gracias. Y tenemos que ir a un corte comercial, Adriana, pero... Vamos a tener de regreso al senador presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, quien nos va a dar un balance de lo que se aprobó y de lo que quedó pendiente en este segundo periodo ordinario de la Cuarta Transformación. Regresamos, no se vaya. Ya estamos de regreso de un corte. Gracias por permanecer con nosotros. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el senador presidente de la mesa directiva, Martí Batres. ¿Qué tal, Martí? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Martí? Pues ya terminó el segundo periodo de sesiones de esta legislatura, como le llamamos Néstor y yo, la legislatura de la Cuarta Transformación. ¿Nos pudieras platicar sobre un balance, lo que se aprobó, lo que falta? Y bueno, sabemos también que se instala la permanente y se va a instalar un periodo extraordinario para avanzar en todo lo que quedó pendiente. Mira, si tuviera que definir en este momento, diría, tenemos pendientes. Ese es mi balance. Tenemos pendientes importantes. Claro que ha sido un periodo muy agitado, hemos trabajado muchas horas, llevamos horas, récord de trabajo, pero hasta este momento no hemos terminado. Formalmente terminó ayer, antier, el periodo ordinario de sesiones, pero hay temas pendientes que se tienen que resolver. Entonces no nos damos por satisfechos hasta que no se resuelvan diversos temas. Falta la reforma educativa. Es el tema número 1, el tema más importante del periodo ordinario de sesiones. Por un voto. Por un voto, por lo que fuera, pero es un tema pendiente. Entonces, no nos vamos a dar por satisfechos hasta que esto no se resuelva. Así es de que yo así lo veo. Estamos en un impasse.
estamos en stand-by. Hablando de la reforma educativa, Martí, pues por la tarde pensábamos que avanzaba y después ya en la noche se atoró. ¿Qué es lo que falta resolver y cómo piensan atender ese pendiente? Se aprobó en lo general. El asunto es que cuando viene la parte del voto en lo particular, ahí hay problema, porque una parte de los que votaron en lo general no votaron a favor en lo particular. Y si le quitas al voto aprobatorio en general todo lo reservado en lo particular, quedan una gran cantidad de huecos. Entonces no es igual. Por lo tanto, al aprobarse en estas condiciones, pues ya no quedó igual como la mandó la Cámara de Diputados. Es importante que el voto en lo general se corresponda con el voto en lo particular. Claro. Ya se devolvió desde el 30 de abril, se devolvió a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados va a tener que volver a revisar el tema y tiene dos opciones. Una es votar por lo mismo que votaron originalmente y dos, votar por lo que el Senado les manda. Obviamente, desde el punto de vista del compromiso que existe, debe votarse por la propuesta original de la Cámara de Diputados. Yo esperaría que así fuera, que la Cámara de Diputados ratifique lo que votó originalmente, lo mande al Senado, y el Senado tendría que escoger a su vez por lo que votó originalmente o por lo que le manda la Cámara de Diputados, y esta es la oportunidad para votar por lo que le mande, ahora sí, la Cámara de Diputados. Entonces, el extraordinario es la oportunidad para votar de manera completa la reforma. No se puede, así como quedó, pues quedan puros pedacitos. Entonces, es importante votarla de manera completa, toda la reforma educativa. Pues el extraordinario lo que estaríamos viendo es Guardia Nacional, reforma educativa, para cerrar ya esos temas que son de urgencia, sin duda, para la operación de la Guardia Nacional y dos, para la aplicación de la reforma educativa. Así es. Hay otros temas que en los acuerdos se van a incorporar, el tema de paridad y otros temas laborales pendientes como derechos de personas trabajadoras en el hogar y otros temas. Sin embargo, el tema fundamental es reforma educativa, es el tema estructural, y el gran tema urgente es Guardia Nacional. Son 4 legislaciones de la Guardia Nacional, que es la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ley orgánica de la Guardia Nacional, la ley del registro de detenciones, la ley del uso de la fuerza. Esos son los temas que se tendrán que abordar en un extraordinario o en más de un extraordinario. En fin, son los temas que se tienen que resolver. Y creo que pues tenemos que darle, comentabas al principio que esa es una legislatura de transformación. No es una legislatura de inercia o para administrar el tiempo, es una legislatura para tomar decisiones radicales para transformar cambiar el país. Entonces, yo creo que esa tiene que ser la mística de todo legislador, de toda legisladora, esa disposición, esa disciplina, estar a la altura de las circunstancias para la toma de decisiones. Senador, esto es lo que quedó pendiente, pero sin duda se aprobaron cosas relevantes, como la reforma laboral. ¿Y qué otras iniciativas consideras tú que valdría la pena mencionar como un balance de lo que sí se logró? Mira, del conjunto de lo aprobado, la reforma laboral resalta. Es una reforma histórica, es una reforma con cambios progresiva. Muy fuertes. El tema de democracia sindical es profundamente significativo porque es el derecho de los trabajadores a elegir a sus dirigentes sindicales por voto personal, libre, directo, secreto. Ese es un paso fundamental. En el tema de los contratos, estos se tienen que transparentar y además los trabajadores tienen que aprobar los contratos. Y luego en el tema de justicia laboral, todo el sistema de justicia laboral se desprende del Poder Ejecutivo y las juntas de conciliación de arbitraje son sustituidas por órganos del Poder Judicial en materia laboral. Es decir, estamos hablando de una revolución en el campo laboral que beneficia mucho el mundo del trabajo, beneficia a la clase trabajadora. Esto es importante porque es una de las herramientas para generar mayores niveles de equidad en el país que le hace mucha falta a México. Entonces yo creo que esa es una reforma fundamental.
Había peros por parte, por ejemplo, de la iniciativa privada, estaba el tema del outsourcing. ¿Cómo se transitó eso? Bueno, tenemos observaciones de diversos ámbitos. Hay algunas observaciones de algunos sectores de la iniciativa privada. En la iniciativa privada hay opiniones diferenciadas, ¿no? Algunos de acuerdo. Algunos sectores de la iniciativa privada tienen presente que este es, además de tener un origen en fuentes nacionales, también tiene que ver con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Es una reforma que tiene que ver con la reforma constitucional de 2017 en materia de justicia laboral, transparencia de contratos, democracia sindical. Esa es una cosa que los mexicanos hemos venido decidiendo. Por otro lado, tiene que ver también con la firma del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libre sindicalización y negociación colectiva, pero también tiene que ver con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Un sector del empresariado lo tiene muy claro y por eso colaboró a comprender esta parte que se tiene que aprobar también en el marco de las relaciones comerciales que tiene México con sus principales socios, Estados Unidos y Canadá. Ahora, por otro lado, hay observaciones que vienen no de los empresarios, sino de sectores de trabajadores, que nos dicen, faltan cosas, falta revisar lo del outsourcing, toda la subcontratación, porque por ahí se elude el cumplimiento de derechos, etc. Entonces, es otro tema que no viene, también hay que abordarlo. En términos de tiempos legislativos, ¿para cuándo esperamos este periodo extraordinario que pues le imprimes la urgencia del pendiente en materia de gendarmería y de reforma educativa? Estamos hablando de este periodo extraordinario para el 13, 14 de mayo. Es, digamos, los acuerdos. Tienen sobre todo el tema de la reforma educativa, ¿no? Sobre todo. Eso se tiene que concretar en la comisión permanente. La comisión permanente se instaló una vez que terminó el periodo de sesiones en la madrugada de ayer, antier, y la permanente es la que tiene la facultad de convocar al periodo extraordinario de sesiones por 2/3 partes de los votos de los integrantes de la permanente. Entonces hay un acuerdo político para convocar al extraordinario, pero el acuerdo político se tiene que materializar en una convocatoria que debe aprobarse en la primera sesión de la permanente, que va a ser el 8 de mayo. En el proceso legislativo, tú dices que la Cámara tiene que volver a votar esta reforma educativa que les enviaron. ¿Cómo está el tiempo legislativo en esta convocatoria? ¿También tendrán que estar en un extraordinario? Claro. En la Cámara de Diputados tendrá que ser un extraordinario también. En efecto. En conjunto, en paralelo, ¿no? En cuanto se apruebe una, la mandan de inmediato la minuta y... Se convoca el periodo extraordinario y cada Cámara vuelve a reunirse por su cuenta y analiza los temas que deba de analizar. Tienen temas diferentes. La educativa sería pero en la ese educativa caso, es común. Ah, en común. Sí. Okay. Hay que ver los temas que le tocan a una, los temas que le tocan a otra, los pendientes que dejó una, los pendientes que dejó la otra. En términos de pendientes, recalco, el más importante por su alcance estructural es el de la reforma educativa. Hay una parte también que es importante en lo que es la respuesta social frente a esta reforma, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay todavía una presión muy fuerte de parte de esta organización que pues manifiesta que no está de acuerdo con varios de los términos de la reforma. Sabemos que, por desgracia, en algunas de sus secciones, la CENTE tenía un control que prácticamente le quitaba la rectoría del manejo de nóminas, plazas, designación de funcionarios directivos, le quitaba esa rectoría al Estado y lo controlaba ella. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo lo ves en términos políticos, sociales, lo que tiene que ver la CENTE con esta reforma? Bueno, es importante que veamos la reforma educativa en varios frentes. Para empezar, yo diría que la reforma educativa toca dos derechos, el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Los dos son derechos humanos y depende de la capacidad política del Poder Legislativo poder combinar ambos
dar una respuesta a ambos, respetar ambos derechos. La gran queja contra la anterior reforma educativa es que no respetaba el derecho al trabajo. Es decir, disolvía los derechos de los trabajadores de la educación. Y no quedó claro que hubiera tenido alcances verdaderamente medibles en términos de un salto en la calidad educativa. La reforma que ahora estamos discutiendo busca dar respuestas a ambas cosas. Respetar el derecho al trabajo de los trabajadores de la educación, pero también, por otro lado, atender el derecho a la educación de calidad de niñas y niños. Creo que ahí es donde reside la mayor virtud de esta combinación, que no es fácil. Primer asunto. Segundo, tienes que lograr 2/3 partes. Porque, aunque digan, bueno, es que hay una mayoría en la Cámara. Sí, pero no es una mayoría de 2/3 partes. Hay una mayoría absoluta. Pero la mayoría de 2/3 partes se construye. Y se construyó en la Cámara de Diputados. Entonces, eso implica no solo al grupo mayoritario, sino a otros grupos parlamentarios. Y quiere decir que en el conjunto de la decisión que se tomó hay elementos planteados por el grupo mayoritario, pero hay otros incorporados para lograr las 2/3 partes. Es parte de la complejidad de este tema. Tercer asunto, los diálogos. Obviamente el Poder Legislativo tiene que escuchar a todos los sectores, también a la gente. Es decir, es uno de los actores de la educación, indudablemente. Hay otros actores en el mundo educativo y en el mundo magisterial hay muchos representantes. Y el Poder Legislativo tiene que escucharlos a todos y poder pulsar adecuadamente cuál es el sentir del magisterio. Ahora bien, creo yo que en general la reforma responde a una exigencia básica del magisterio. No puede haber evaluación punitiva. ¿Qué es eso de la evaluación punitiva? Una evaluación de la cual se desprenda la pérdida del trabajo. Es decir, evaluación negativa que se traduzca en la pérdida del trabajo. La reforma está planteando no una evaluación punitiva, sino una formación continua. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Castigar al maestro? No. La responsabilidad del Estado es capacitarlo permanentemente para que el maestro sea mejor siempre frente al grupo. Ese es el cambio que está ahí. Incluso el órgano autónomo se transforma de evaluador en un órgano eminentemente formador. Y se elimina el vínculo entre la permanencia en el empleo y la evaluación. Ahora, la reforma agrega otras cosas. Menciono una. Se establece también la responsabilidad del Estado en la educación superior, que, como tú sabes, Néstor, es una lucha de 30 años. Más o menos. En la que el Estado fue, digamos, resbaladizo en esa responsabilidad y se agrega la responsabilidad en la educación inicial. Eso no quiere decir que toda la educación la imparta el Estado, no, pero sí quiere decir que el Estado debe impartir desde educación inicial hasta superior, pasando por preescolar, primaria, secundaria y media superior. Lo cual significa reconocer una realidad, porque ya el Estado imparte educación en todos los niveles, pero fortalecer esa responsabilidad del Estado. Entonces yo creo que la reforma, le pueden faltar cosas, siempre faltan, siempre es perfectible, pero como está, creo que atiende virtuosamente a el conjunto de exigencias planteadas en un complejo debate nacional. Muy bien. Martí, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí le vamos a estar dando seguimiento a la comisión permanente y a la creación del periodo extraordinario para, bueno, terminar con esta asignatura pendiente que tienen con el país, que es la reforma educativa. Y yo diría, si ustedes me lo permiten, que pasando el extraordinario nos vemos para hacer ahora sí el balance completo. Me parece Exacto. bien. Queda cerrada la invitación, Martí. Muchas gracias. Siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Néstor. Se nos acabó el tiempo. Y nos esperamos el próximo jueves a las 11:30 de la noche aquí en Desde las Cámaras. El único programa que queda, Adrianita. Que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.